El siguiente es un programa educativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipos A, apto para niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Espacio de producción nacional independiente. Ya inicia Ligeramente Hablando junto a Dineidi Simosa. Muy buenos días, iniciamos. Muy buenos días, iniciamos el programa Ligeramente Hablando a través del enlace rb.co.be/rbnoticias, así como también enlace RB en nuestro canal de YouTube, enlace RB. Recordándoles a todos nuestras cuentas de redes sociales, @enlace RB, en Facebook, en Twitter, en Telegram y en YouTube, somos @enlace RB. Quien tiene el gusto de hablar para ustedes, Dineidi Simosa Gil, en el programa Ligeramente Hablando de 8 a 10 de la mañana. En la dirección general de nuestra estación y en la producción también, el CDP de la radio, Carlos Daniel Piñango. En la jefatura de prensa, el licenciado Oscarlo Lara. Y en la coordinación de noticias, así como también en los controles técnicos, el señor Carlos Hurtado. Gracias a todos nuevamente por estar conectados con nosotros, agradeciendo un día más, el día jueves, hoy jueves 29 de julio de este año 2021, donde damos gracias a Dios por un día más, un día que nos regala. Como hemos estado hablando, ha finalizado el mes, prácticamente el mes de julio, donde han transcurrido rápidamente este mes, iniciando ya lo que viene siendo el mes octavo mes del año, que viene siendo agosto, donde poco a poco ha transcurrido y cuando vengamos a ver ya va a ser diciembre nuevamente. Una de las cosas que siempre estamos hablando en nuestro programa Ligeramente Hablando, a través de tal día como hoy, 29 de julio, donde hablaremos de las fechas y efemérides a conmemorar, donde siempre estamos hablando sobre las fechas que han hecho parte de la historia. Han hecho parte de la historia, han hecho trascendencia en todo lo que viene siendo nuestro país, nuestro entorno, así como también parte de lo que están siendo parte de esa que nos marca. Una de las cosas, en el año 1836, el 29 de julio, se inaugura el Arco de Triunfo de París. Y en el año 1839, los británicos fundan el Banco Colonial Británico. En el año 1890 muere Vincent van Gogh, quien fue pintor neerlandés. Y en el año 1898 muere Arturo Michelena, quien fue pintor venezolano. Así como también en el año 1948 los restos de Arturo Michelena son ingresados al Panteón Nacional. En el año 1948, el ciclista Julio César León se convierte en el primer venezolano en participar en unos Juegos Olímpicos en la historia. Fue en las Olimpiadas de Londres en el año 1948. Y en el año 1958 se funda la NASA y en el año 1967 se fue el terremoto de Caracas. En el año 1981 nace Fernando Alonso, quien es piloto español en la Fórmula 1. En el año 2015, Microsoft lanza Windows 10 y hoy es el Día Internacional del Tigre. Esas han sido las fechas y efemérides a conmemorar del día de hoy, 29 de julio, donde el tema principal que hablaremos y abordaremos en este programa Ligeramente Hablando a través de nuestra señal de YouTube, enlace rb.co. Nuestra señal de YouTube, enlace RB, y así como también nuestra página web, enlace rb.co.be. Hoy hablaremos sobre la obesidad infantil. Hemos estado hablando todos estos días referente a los temas, a lo que viene siendo a los niños, honrando a los niños, iniciando desde los derechos, deberes, desde la UNICEF, toda la educación física como parte de su desarrollo integral. Hemos estado hablando también de solamente la educación física, la gimnasia, las actividades extracurriculares. Hoy hablaremos de la obesidad. Desde marzo del año 2020, todos vivimos una situación atípica, lo que viene siendo la pandemia en Venezuela.
la pandemia en Venezuela, donde muchos niños tuvieron que dejar de hacer sus actividades extracurriculares. Hoy en día, actualmente en julio, las actividades extracurriculares en cuanto a las academias de fútbol, en cuanto a las academias de béisbol, de básquet, han retomado nuevamente las actividades, pero contando con las medidas de bioseguridad. Pero durante todo ese tiempo, que transcurrió aproximadamente un año o hasta un poco más, se presentó muchos casos de obesidad infantil. Así como obesidad infantil por falta de ejercicios, por mala alimentación, por tantas cosas, está la otra parte, la desnutrición infantil, por otros factores también, más que todo económicos. Porque si bien es cierto que la pandemia ocasionó muchas cosas y hubo muchos cambios en las familias y ocasionó esta parte, ¿no? En la obesidad infantil se define como un exceso de grasa corporal en los niños. A pesar de que habitualmente se use como sinónimo de peso, no significa lo mismo. Se habla de sobrepeso cuando un niño tiene un peso superior a la media en comparación con los que tienen su misma estatura y edad. En ambos casos se considera que el peso del niño no es saludable. El pronóstico de esta enfermedad durante la etapa infantil es poco probable que se sufran las consecuencias provocadas por la obesidad. Las personas con problemas de obesidad son más propensas a padecer complicaciones en la edad adulta. La obesidad en niños puede conllevar a los siguientes riesgos: diabetes o niveles altos de glucosa en la sangre, hipertensión, colesterol alto, ataques cardíacos, problemas en huesos y articulaciones que pueden llevar a osteoartritis y apnea del sueño. En los síntomas de la obesidad de los niños, algunos de ellos son perceptibles a simple vista, pero otros no. La sintomatología más común es la siguiente: peso corporal elevado con altos índices de grasa, así como la fatiga diurna y somnolencia, que le afectan negativamente en la escuela y en sus rutinas diarias, y los problemas de atención. Actualmente, la obesidad infantil es un problema que afecta a gran cantidad de países desarrollados, en los que la cantidad de niños y adolescentes que sufren sobrepeso están creciendo de forma alarmante. Una de las pruebas para su detención en referente a la obesidad infantil, para determinar este problema es necesario un examen médico. El doctor realiza al paciente una exploración física, además de asegurarse si hay antecedentes familiares de obesidad, conocer sus hábitos a la hora de realizar ejercicios y de comer. Adicionalmente, se podría pedir una analítica de sangre para determinar si la obesidad viene provocada por trastornos endocrinos o de tiroides. Se recomienda realizar exámenes de este tipo de niños a partir de los 6 años. Una de las causas de la obesidad infantil es ingerir una cantidad de alimento más elevada de lo que requiere el niño a su edad. Todas las calorías que se consumen innecesariamente quedan almacenadas en los adipocitos para poder usarlas más adelante. Si esto sucede repetidamente, acaba provocando obesidad. Por lo general, los niños no consumen más calorías de las que su cuerpo necesita, pero debido al consumo masivo de ultraprocesados, cada vez se dan más casos. Además, los niños suelen ser menos cuidadosos con su dieta, consumiendo golosinas y diferentes productos azucarados. Todos estos alimentos poco saludables son de bajo costo y vienen en envases de gran tamaño, provocando ingerir más cantidad de la recomendada. ¿Qué se puede prevenir? Claro que se puede prevenir. En la mayoría de los casos se puede evitar estableciendo desde los primeros años de vida unos hábitos de ejercicios y alimentación. No obstante, cuando la obesidad viene provocada por problemas de tiroides, endocrinos o de otra índole, será más complicada de abordar. Desde muy pequeño también hemos visto que hay niños que ya presentan problemas endocrinos, tiroideos, que puede ser parte y origen de su obesidad. En el tratamiento de obesidad en niños, se requiere que para tratar la obesidad en los niños es dar su apoyo al hijo y ayudarle a establecer unos mecanismos que le permitan conseguir un peso saludable. Hay que estar ahí con lo que adquiere el hábito del movimiento, ya que será el factor más determinante para que logre la pérdida de peso. El estilo de vida va a necesitar el apoyo de su entorno cercano. Con cada pequeño resultado que obtenga para este cambio físico, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos.
Aprender a dar porciones estándar a nuestros hijos, no rebusar el plato de comida, sino porciones que su cuerpo y su estómago requieren. Comprar alimentos naturales y saludables, muy importante cocinar con lo que viene siendo alimentos y aliños naturales. Cocinar menús variados y nutritivos, controlar lo que come el niño fuera de casa. Ofrecer fruta en diferentes formatos, zumo, cortada, trozos, macedonia, entre otros. Consumir galletas y quesos bajos en grasas y calorías y evitar los refrescos y las bebidas azucaradas. Tomar muchísima agua, así como también intentar que los niños hagan ejercicio moderadamente durante 1 hora diaria. Motivar al niño para que sea más activo mediante juegos y excursiones. Y prohibir que esté más de 2 horas diarias viendo la televisión o con aparatos electrónicos. Todo esto para prevenir el sedentarismo. ¿Qué especialista trata? En este caso la obesidad. Los expertos encargados de diagnosticar y tratar este problema alimentario son los pediatras familiares, aunque también podría ser necesario la colaboración de un dietista, así como también de un endocrino. Esto es referente a la obesidad infantil, donde durante la producción de este programa se hizo una investigación exhaustiva donde se recogió, por así decirlo, o se evidenció que más del 70% de los niños con obesidad la mantienen en la edad adulta. ¿Cómo es esto? Que el sobrepeso y la obesidad se definen como un acúmulo excesivo de grasas que pueden resultar perjudicial para la salud. Su causa fundamental se debe a un desequilibrio energético entre las calorías aportadas con la ingesta y las consumidas. En la sociedad actual se han producido cambios en la alimentación que han derivado de un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos, ricos en grasas, sal y azúcares, pero al mismo tiempo deficientes en vitaminas, minerales y otros micronutrientes. Cada vez se consumen más alimentos envasados y procesados, perdiendo a algunos niños el interés por los alimentos naturales. Además, en ocasiones se come en exceso y el niño no deja de comer hasta sentirse completamente lleno, ingiriendo más cantidad de lo que realmente necesita para su actividad cotidiana. La vida social hace que a menudo se coma fuera de casa, consumiendo más cantidad y más calorías de las necesarias. Por otro lado, existe un descenso en la actividad física, como resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria del estilo de vida actual y la incorporación de actividades de pantalla que cada vez ocupan más horas en nuestro día a día. Los niños pasan muchas horas sentados en clase y en casa y participan poco en las tareas cotidianas del hogar, en este caso limpieza, compra, preparación de comidas y entre otras actividades cotidianas del hogar. Y se les van las horas delante de una pantalla, viene siendo tablet, televisión, computadora, teléfono, muchísimas horas. La prevalencia de sobrepeso, en este caso en España, se ha registrado un 27.8%. Luego de la pandemia aumentó a 38.9% y de obesidad del 11.9 al 15.6 en los últimos 10 años. El exceso de peso en la población infantil española afecta a 45.2% de niños y niñas en edades entre 6 y 9 años, como queda reflejado en el estudio Aladino publicado en julio del año 2011. En las consecuencias de la obesidad infantil a largo, corto y largo plazo, en este caso, deliberadamente, la obesidad comporta un aumento del riesgo de padecer enfermedades como diabetes, trastornos cardiovasculares, depresión y generalmente, en algunos casos, cáncer. Estas y otras complicaciones condicionan un aumento de la mortalidad y también una peor calidad de vida. A nivel mundial, la obesidad es la segunda causa de mortalidad prematura y evitable por detrás del tabaco. La obesidad infantil se asocia a un mayor número de probabilidad de obesidad en la vida adulta. Según diversos estudios, un 77% de los niños obesos continuarán siendo obesos al hacerse adultos, además de las consecuencias a largo plazo. La obesidad infantil tiene un impacto en la salud inmediata. Así, los niños con obesidad a menudo ya presentan complicaciones como hipertensión arterial, aumento de colesterol y otros trastornos asociados a enfermedades cardiovasculares.
También presenta una mayor predisposición a padecer enfermedades como el asma, mayor riesgo de fracturas y más afectaciones psicológicas, como baja autoestima, que producen aislamiento social. El exceso de peso se puede prevenir en gran parte y en gran medida si se introducen los cambios adecuados en el estilo de vida de ellos, además de motivando los modelos de ejercicios al aire libre y comidas equilibradas, en consonancia con las tradiciones culturales, familiares y con la época del año para el consumo de alimentos de temporada. Los programas de intervención han de tener como finalidad la promoción de hábitos saludables desde la educación nutricional y el ejercicio físico. Dado que el pediatra puede tener un buen conocimiento, y debe tenerlo, de las familias y en su entorno, su consulta es el lugar ideal para la prevención, la detención y el tratamiento del niño con exceso de peso. Eso ha sido uno de investigaciones de parte de pediatras reconocidos donde hablan sobre la obesidad infantil. Y asimismo, referente a la obesidad infantil, sí con consejos sencillos para prevenir la obesidad infantil y juvenil. La obesidad o el sobrepeso afecta a más de 100 millones de niños y jóvenes en el mundo. Actualmente es uno de los problemas de salud más graves del siglo XXI, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Esta situación alarma a los especialistas, ya que un joven obeso será con toda probabilidad un adulto obeso, llegando a desarrollar todos los problemas de salud que ello conlleva. Con la misión de prevenir y concienciar a la población, se considera importante inculcar hábitos de vida saludable a nuestros hijos con sencillos consejos. Procurar en la medida de lo posible controlar que nuestros hijos no coman solos ni viendo televisión. Sentarnos junto a él, hacer del momento de la comida algo agradable para toda la familia y recuerda que tu hijo va a comer lo que tú comas. Asimismo, incrementar el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Introduciendo la mayoría de estos alimentos en el día, lo ideal es que tomen verdura en la comida y la cena y al menos 3 piezas de fruta a diario. Evitar en lo posible alimentos con mucha grasa o azúcar, como bollería industrial, aperitivos o platos precocinados. Acostumbrarse a leer y analizar las etiquetas de los alimentos que se compran, así como también las grasas y azúcares añadidos, estas en su gran mayoría en ellos. Priorizar alimentos frescos como carnes y pescados y evitar al máximo los procesados. Nuestros hijos deben sustituir los refrescos y bebidas azucaradas por agua, y las chucherías por bocadillos con embutido no graso, como por ejemplo el pavo. Recuerde que la cantidad de azúcar aplicado a este tipo de productos es muy elevada y puede afectar gravemente la salud de nuestros hijos. Por último, y no por ello lo menos importante, forzar a que nuestros hijos hagan ejercicio y no lleven una vida sedentaria. Intentar reducir al máximo el tiempo que pasa delante del televisor con juegos de ordenador o videojuegos e inculcar cualquier tipo de actividad física y juegos al aire libre. Disfrutar un fin de semana en familia y al aire libre. Eso ha sido parte de la información referente a la obesidad. Una de las cosas que nosotros desde acá, desde Enlace RB, hacemos en cuenta que nuestros niños debemos cuidar la salud de ellos, tanto la salud física como emocional, porque los niños son el futuro de nuestro país y así como también los niños son el futuro de nuestro país, son los adultos, los futuros adultos que van a estar llevando a cabo las profesiones, el país, la ciudad, el mundo. Ellos lo van llevando a cabo y hay que cuidar desde muy pequeños su salud física y emocional. Referente a la obesidad infantil y juvenil, es importante considerar y ser consciente cuando un hijo o nuestros hijos, o en este caso nuestros estudiantes también, tienen un peso elevado, asumirlo y tomar las medidas necesarias para solucionarlo. Sin embargo, esto supone un proceso largo, ya que la visión cambia cuando se trata de tu propio hijo y se buscan explicaciones como que su padre también era así, todavía tiene cuerpo de bebé, cuando se estire probablemente va a adelgazar, entre otras. Es importante tener presente que el sobrepeso y la obesidad afectan a 1 de cada 3 niños en España
y si no se actúa para solucionarlo, se compromete su calidad de vida e incluso su esperanza de vida. Es por ello que existen algunos signos indicativos de que un niño está empezando a tener sobrepeso que son importantes detectar. En los síntomas de la obesidad infantil existen dos situaciones en las que hay que estar alerta. Haciendo desde los 7 años es la época en que la fisionomía infantil se estabiliza. Hay un aumento de la corpulencia que se denomina rebrote graso. Y este aumento rápido de peso es un signo de alerta que no debe pasar desapercibido, ya que es un predictor de obesidad en la vida adulta. Si un hijo llega a los 8 años y tiene alrededor de 40 kilos, es momento de actuar. Es cierto que antes se podría haber actuado mejor, pero aún así se está a tiempo para reconducir ciertos hábitos y tendencias. En la pubertad, aproximadamente a los 11 y 14 años de edad, cuando empiezan a aparecer caracteres sexuales secundarios como desarrollo mamario y genital, aparición de vello corporal, cambios en la voz, entre otros, esta etapa es preocupante ya que un chico o una chica experimenta estos cambios con un peso elevado. Tiene hasta un 80% de probabilidades de tener obesidad en la edad adulta, aunque es más difícil ayudar a un adolescente y en gran parte depende de su propia actitud. También es cierto que cuando se consigue una mejora, esto ayuda a mejorar su autoestima y a impulsar el proceso de maduración de la personalidad. En el tratamiento de la obesidad infantil, una vez detectado el problema, lo primero es tomar medidas pertinentes como realizar actividades físicas, planificar comida y modificar sus raciones, evitar los aperitivos y los picoteos. En algunos casos puede ser a pesar de las mejoras, no se acaban de ver los resultados, por lo que se recomienda recurrir a un especialista en nutrición y dietética para proporcionar orientación y soporte que pueden marcar la diferencia. En definitiva, es importante detectar el problema para empezar con los cambios lo antes posibles. Aunque hay factores genéticos por lo que hay una tendencia al peso alto, los factores que realmente determinan el desarrollo de la obesidad son los hábitos de vida, estilo de vida, alimentación y actividad física. Eso ha sido parte de la información referente a la obesidad, donde hemos estado hablando como tema principal en el día de hoy en el programa Ligeramente Hablando a través del enlace rb.co.be/rbnoticias. RB Noticias y Deportes con la mejor información para todos ustedes. Hablando de la obesidad infantil, es realmente un problema, no solamente en los países latinos, también en los países europeos. Es sabido que la obesidad infantil es un problema a nivel mundial. También en España ha habido un importante incremento en los últimos años. Algunas publicaciones concluyen que la prevalencia actual de sobrepeso y la obesidad infantil y juvenil en España pueden alcanzar hasta un 40%. La obesidad es la condición multifactorial en la que coexisten factores de riesgo de tipo ambiental y genético. En cuanto al papel de los factores genéticos, es muy poco lo que se ha avanzado en su estudio a pesar de los grandes esfuerzos realizados. En los últimos estudios genéticos a nivel mundial se ha demostrado que existen mutaciones a lo largo del genoma que conducen a diferentes formas de obesidad en diferentes etapas de la vida, incluyendo la edad pediátrica. ¿Qué factores pueden incluir y contribuir a la obesidad? Para contribuir a la obesidad infantil se debe conocer aquellos factores que contribuyen a agravar el problema, lo cual no permite una adaptación más temprana. Se sabe que aquellas madres que han padecido diabetes gestacional tienen niños que al nacer presentan un peso elevado y son propensos a obesidad. También se sabe que los niños con retraso en crecimiento intrauterino, los prematuros con bajo peso al nacimiento, en sus primeros años de vida recuperan el peso muy rápidamente, tienen más riesgo de obesidad y sus consecuencias. Los niños que crecen en familia de obesos tienen más probabilidad de ser obesos en la infancia, juventud y edad adulta. Es importante conocer que los niños obesos tienen más probabilidades de desarrollar una serie de problemas de salud en la edad adulta. Entre ellos se encuentran problemas cardíacos como diabetes, problemas osteoarticulares, así como la mayor predisposición a padecer algunos síntomas de cáncer como el de endometrio, cáncer de mama o de colon. ¿Se puede prevenir la obesidad? Claro que sí. Se puede prevenir como comentando los factores de la predisposición genética gestacional, la prematuralidad o el bajo peso del nacimiento que no se puede evitar.
Pero también se ha comentado la importancia de los factores ambientales, entre los que se encuentra una correcta alimentación en las diferentes etapas del desarrollo, la realización de ejercicio físico y la concienciación de las familias ante este grave problema. Uno de los pilares más importantes en la lucha contra la obesidad es la correcta alimentación, y esto es un terreno donde el pediatra debe actuar orientando y un exhaustivo seguimiento. En la etapa del lactante se detecta hasta la importancia de la lactancia materna. Si la madre debe ser exclusiva hasta los 6 meses y mantenerla junto al resto de los alimentos por lo menos hasta el primer año de vida, y si es posible hasta el segundo. En el caso de que la lactancia sea con fórmulas de leche adaptada, hay que evitar que lleven excesivos azúcares, comprobando una correcta relación de proteínas y el número de tomas diarias que se le ofrece al bebé. La introducción de la alimentación complementaria se inicia a partir del 6º mes y debe adecuarse a las necesidades de cada uno. En el segundo año de vida se debe favorecer la introducción de alimentos sólidos, así como la introducción progresiva de carnes, pescados, legumbres y sobre todo verduras y frutas. En esta edad, el niño tiene curiosidad por probar a los alimentos nuevos y es un buen momento para introducir alimentos saludables. En la etapa preescolar, de los 2 hasta los 5 años de vida, se inicia lo que se llama neofobia, es decir, rechaza alimentos que hasta ese momento comía y se hace más caprichoso y selectivo. Es una etapa crucial en la que se debe insistir en la alimentación sana y equilibrada y no ceder al capricho del niño. Es importante aumentar el consumo de agua y recalcar la importancia del desayuno. Se debe estimular la actividad física para crear el hábito en que se mantendrá en las siguientes etapas de la vida. En las últimas etapas, la escolar y la adolescencia en este caso, los condicionamientos sociales pueden alterar los hábitos hasta ahora alcanzados, hacer hincapié en tomar frutas y verduras y no iniciar en consumo indiscriminado de productos manufacturados, bollería y alimentos ricos en azúcares y grasas. Por último, recordar que la obesidad infantil no solamente tiene un efecto negativo en la predisposición de enfermedades ya comentadas, sino que además se determinan diversos riesgos en el ámbito psicológico, biológico y social. Puede llevar al niño a sufrir aislamiento social y disminución de la autoestima, afectando sus relaciones sociales, personales, familiares e incluso académicas. El pediatra debe acompañar a los niños en sus familias durante esta etapa para guiarlos y detectar si hay algún problema que se puede solucionar antes de que sea demasiado tarde. Recordándoles a ustedes nuestros puntos de nuestras redes sociales, @enlace-rb en Facebook, en Twitter, en Telegram y en YouTube como @enlace-rb. Somos Enlace RB, somos Enlace RB en nuestro canal de YouTube, así como también Enlace RB en nuestra página web enlacerb.co.be/rbnoticias. RB Noticias y Deportes con la mejor información para todos ustedes. Hemos hablado de la obesidad infantil y está la otra parte que es también la desnutrición, que también es una cuestión que se ha generado en todo este tiempo. Una cuestión que se ha generado en todo este tiempo, que en la obesidad infantil ha sido parte de muchos tratamientos, y la desnutrición también viene siendo aunada a todo esto, ¿no? Y en la obesidad infantil, tanto que se puede llegar hasta adulto, tenemos la desnutrición o deficiencia de nutrientes. En este caso, la desnutrición se da cuando la ingesta de alimentos es insuficiente para poder satisfacer las necesidades de nuestro organismo. Estamos hablando de la desnutrición. Puede aparecer las causas que pueden provocar desnutrición son multifactoriales, tales como la falta de alimento, patologías asociadas al cáncer, alteración de la digestión o de la absorción de nutrientes, entre otros. Se puede hacer desnutrición siempre y cuando se viene a la cabeza a las personas que se encuentran en países subdesarrollados, aunque no tiene por qué ser así. En los países desarrollados también se encuentran personas con desnutrición, como por ejemplo una persona con sobrepeso u obesidad, que aparentemente no parece que tenga desnutrición. Pero sí se podría tener en caso de que su organismo requiera más energía o proteína, o uno de sus varios nutrientes específicos que no están apoyando ni aportando con la dieta de su día a día. Por lo tanto, no está satisfaciendo la necesidad actual de su organismo.
Así pues, comer mucho no significa nutrirse, sino más bien que se debe comer correctamente según la necesidad de cada alimento. En este caso, ¿cómo se podría saber si una persona tiene desnutrición? Porque puede provocar diferentes síntomas, como por ejemplo mareo, cansancio, disminución de crecimientos en niños, bajo peso, piel seca, predisposición o padecer infecciones, debilidad muscular, facilidad de fracturas óseas, problemas digestivos, déficit de atención, irritabilidad. Así pues, a fin de prevenir la aparición de una desnutrición, se recomienda llevar a cabo una dieta equilibrada, variada y suficiente. Hacerse controles médicos anualmente. ¿Cómo y de qué manera puede alimentarse? En caso de que aparezca un estado de nutrición, es importante saber la causa, el tipo y el grado de la misma, con el fin de poder elegir el tipo de alimentación más adecuada para poder cubrir eficazmente las necesidades del organismo. En cuanto a lo que viene siendo la desnutrición, que también se considera deficiencia de micronutrientes, en la desnutrición simplemente muchas veces asociamos una persona que tiene bajo peso, que está súper delgada. Pues no, muchas veces no es así. Muchas veces una persona puede estar desnutrida aún manteniendo un peso, o incluso manteniendo un elevado peso, porque la desnutrición no solamente es cuanto al peso, sino también en la deficiencia de caracteres y de valores y de minerales en el organismo. ¿A qué llamamos con esto? Muchas veces piensa la persona que está correctamente alimentada, cuando no es así. Cuando piensa porque está con peso, no se ve con bajo peso, sino que tiene un peso establecido. Muchas veces no es así. Muchas veces una persona puede tener desnutrición y no necesariamente estar en bajo peso. Eso ha sido parte también de muchas veces que hemos visto cómo la desnutrición va afectando a cada uno de los niños. Incluso en edad escolar vemos con muchísima preocupación lo que viene siendo la desnutrición, así como también la obesidad. En la desnutrición también se le denomina un estado patológico de diferentes grados de seriedad y de distintas manifestaciones clínicas, causado por la asimilación deficiente de alimentos por el organismo. La desnutrición puede ser causada por maligestión o absorción de nutrientes, también por una dieta inapropiada como hipocalórica o hipoproteica. Tiene influencia en las condiciones sociales o psiquiátricas de los afectados. Ocurre frecuentemente entre individuos de bajos recursos y principalmente en niños de países subdesarrollados. La deficiencia entre esta y la malnutrición es que en la desnutrición existe una deficiencia en la ingesta de calorías y proteínas, mientras que en la malnutrición, dos términos totalmente diferentes, existe una deficiencia, exceso o desbalance en la ingesta de uno o varios nutrientes que el cuerpo necesita. En este caso, vitaminas, hierro, yodo, caloría, entre otros. En menores casos, un cuadro clínico de desnutrición puede determinar en algo no favorable, que se da por insuficiencia, un CANEFOCOT, que se da por insuficiencia proteica en la dieta, o marasmo, que trae como resultado flaqueza exagerada o falta un déficit calórico total en la dieta. En los niños la desnutrición puede comenzar incluso en el vientre materno. Las consecuencias de la desnutrición infantil son las siguientes: niños de baja estatura, pálidos, delgados, muy enfermizos y débiles, que tienen problemas de aprendizaje y desarrollo intelectual, mayores posibilidades de ser obesos de adultos. Las madres desnutridas dan luz a niños desnutridos y a su vez padecen anemia o descalcificación, que tienen más dificultad en el parto con bajo peso. En los síntomas y detención de la desnutrición, los síntomas pueden variar de acuerdo a lo que causa la desnutrición, pero se pueden mencionar síntomas generales como fatiga, mareo, pérdida de peso, y se puede detectar mediciones, valoraciones nutricionales y análisis de sangre. En los niños con desnutrición se puede observar que no crecen, están tristes y no juegan, no quieren comer, lloran con facilidad y se enferman muy fácilmente. En la medicina se puede detectar la malnutrición o la desnutrición midiendo la talla y el peso y comparando con la tabla de crecimiento, verificando si hay un desvío de los valores normales de la talla y de peso para la edad del niño. En el 2006, la Organización Mundial de la Salud difundió el nuevo patrón de crecimiento infantil a nivel mundial. Se considera que los niños que siguen el desarrollo dentro de este patrón tienen un crecimiento normal para la edad. Asimismo,
Con este nuevo patrón se demuestra que todos los niños del mundo tienen el mismo potencial para desarrollarse y que las diferencias en el crecimiento hasta los 5 años de edad están relacionados con una adecuada nutrición, el tipo de alimentación, asimismo la atención sanitaria y el medio ambiente, independiente de los genes o la región del planeta que pertenece. Una revisión sistemática a nivel mundial publicada en enero del año 2016 concluye que actualmente las prácticas que se llevan a cabo para controlar el ritmo de crecimiento de los niños en la mayor parte de los países se basan en datos insuficientes utilizando métodos subtónicos, lo que conduce a la existencia de retrasos diagnósticos en caso de trastornos de salud importantes, con consultas excesivas de niños sanos con variaciones normales de crecimiento, todo lo cual produce costos necesarios y sanitarios. Se necesitan posteriores estudios para poder estandarizar la práctica del control de crecimiento y llegar a establecer un acuerdo internacional y definir cuándo un crecimiento es anormal, incluyendo la selección de tablas de crecimiento adecuadas. No obstante, resulta importante que los clínicos tengan presente que un algoritmo en el patrón de tomas de decisiones que establece una serie de compañeros, pero que en ningún caso debe sustituir el propio juicio individual y la valoración clínica personal. Los programas de alimentación complementaria buscan cerrar la brecha energética originada de este problema, proporcionándole a las personas alimentos y bebidas con un alto nivel de energía para ser consumidos juntos con sus comidas regulares. Asimismo, una revisión sistemática de 33 estudios, la mayoría llevado a cabo en países de ingresos bajos y medios, halló que la alimentación complementaria tiene una incidencia pequeña en los resultados nutricionales. Esta a su vez es más eficaz en los niños más pequeños, incluso niños de pobres, también de bajas posibilidades económicas. Cuando se le proporciona dichos alimentos en guarderías o centros de alimentación, en vez de lo que se llevan a sus hogares, cuando los alimentos complementarios proporcionan mayor energía y cuando la supervisión del programa es estricta, asimismo existe un efecto positivo en el desarrollo psicomotor, aunque no hay evidencia clara sobre su efecto sobre el desarrollo cognitivo. En la desnutrición crónica vemos como en niños infantes, en niños adolescentes, el retraso de crecimiento esperado para una edad dada y reflejaba en el peso y la talla menor. En este retraso de niños y adolescentes en fase de crecimiento, el cuerpo retrasa su crecimiento y ante la falta de nutrientes provocándoles falencias que lo afectan en el futuro. Esta desnutrición puede ser moderada o severa, de acuerdo a la talla y el peso que se registre. Como resultado, la desnutrición crónica y anemia en menores de 0 a 3 años producen deterioros en la capacidad física, intelectual, emocional y social de los niños. También riesgos de contraer enfermedades por infección y de muerte. El deterioro que produce genera dificultad de aprendizaje escolar y detiene el acceso a los niños a una educación superior. De hecho, de adulto, trae limitaciones en cuanto físicas e intelectuales, obteniendo así dificultades de inserción laboral. Este tipo de desnutrición está muy ligado a la pobreza y en condiciones socioeconómicas muy desiguales a la desnutrición crónica es mayor. Esto en cuanto más concentrada está la riqueza en las clases ricas, más concentrada está la desnutrición crónica en hogares pobres. La desnutrición crónica también es un indicador socioeconómico de acuerdo al mapa interactivo al periodo 2006-2008 sobre la desnutrición en el mundo. Las regiones más afectadas en este sentido, en mayor o menor medida, puede ser lamentablemente Latinoamérica, Suramérica, así como Sudáfrica y Medio Oriente, Asia con excepción de Japón y Rusia y países de Oceanía, menos Australia y Nueva Zelanda. Las causas más frecuentes de la desnutrición o de la mala alimentación en la que el cuerpo gasta más energía que la comida consume. Existen patologías médicas que pueden desencadenar una mala absorción o dificultades en la alimentación, causando así la desnutrición, o circunstancias sociales, ambientales o económicas que puedan arrastrar a las personas a una desnutrición. Esta puede ser anorexia nerviosa, bulimia, celiaquía, coma, depresión, diabetes mellitus, enfermedad gastrointestinal, vómitos constantes y diarreas. Las circunstancias sociales, en este caso hambrunas, que pueden ser ocasionadas por sequías, plagas, razones políticas, guerras o muchos motivos. En este caso la pobreza. La pobreza es la principal causa de nutrición en el mundo. Según la FAO para el año 2009,
1.020 millones de personas sufrían de hambre a nivel mundial y el mayor número de porcentaje de esta población viven en países subdesarrollados. Entre algunas de las causas relacionadas con la pobreza, encontramos el no contar con dinero para comprar alimentos, una inadecuada distribución de los alimentos en la familia, difícil acceso a escasos servicios de salud, interrupción de la lactancia materna desde muy temprana edad, desde antes de los 6 meses, introducción tardía e insuficiencia de alimentos complementarios a la leche materna, infecciones frecuentes diarreicas o respiratorias e higiene inadecuada de los alimentos. En cuanto a la fisiopatía y cuadro médico, en un comienzo un individuo con un estado inicial de desnutrición a través de su alimentación altamente limitada, sufre primeramente un gasto energético, gastándose rápidamente su ATPs producido por las mitocondrias, luego agotando la glucosa en los tejidos y la sangre producida por la liberación de insulina. Con el agotamiento de la glucosa, la próxima fuente de energía a ser utilizada es el glucógeno, almacenado en los músculos y en el hígado. Esto es rápidamente transformado en glucosa y ofrece un aporte razonable de energía. Su agotamiento puede generar apatía, postración y hasta síncope. El cerebro, al utilizar la glucosa y cuerpos cetónicos como forma de energía, sufre mucho cuando hay una hipoglucemia. Enseguida, las grasas son liberadas de las reservas adiposas y es dividida en ácido gráfico más glicerol. El glicerol es transportado al hígado a fin de producir glucosa, en este caso el ácido gráfico por medio de la beta-oxidación de formas cetónicos, que causa un aumento en la acidez en la sangre, y la acumulación de cuerpos cetónicos en la sangre puede llevar a un cuadro de cetonomía, que su progresión tiende a evolucionar en el surgimiento de cetoacidez, compensado por el organismo con la liberación de bicarbonatos de la circulación. La piel se hace más gruesa, sin el tejido adiposo subcutáneo. En esta etapa, las proteínas de los músculos y del hígado son divididas en aminoácidos para que por medio de la glucogénesis pasen a ser una nueva fuente de glucosa de energía. A su vez, en verdad, el organismo puede causar varias sustancias del cuerpo como fuente de energía. La grande pérdida de masa muscular ocurre en las regiones más próximas al esqueleto. La fuerza muscular es mínima y como consecuencia sigue a la muerte. Una de las consecuencias referentes a la desnutrición, el corazón pierde masa muscular, así como otros músculos del cuerpo. En el estado más avanzado hay una insuficiencia cardíaca y posterior muerte. El sistema inmune se toma ineficiente. El cuerpo humano no puede producir glóbulos blancos y esto causa múltiples infecciones intestinales, así como también respiratorias y otros acontecimientos. La duración de las enfermedades es mayor y el pronóstico siempre peor que en individuos normales. La cicatrización se lentifica. En la sangre es posible que ocurra un cuadro de anemia ferónica relacionada con la desnutrición. En el tracto intestinal hay una menor secreción de HL por el estómago, tomando en cuenta en este ambiente más favorable para la proliferación de bacterias. Es decir, el intestino disminuye su ritmo de peristaltio y su absorción de nutrientes. En la persona produce una disminución de su coeficiente intelectual, problemas de aprendizaje, de retención y memoria. En niños menores, crecimiento y desarrollo físico y mental. En las prevenciones, en cuanto a prevenir la desnutrición, se debe lograr una buena alimentación variada y nutritiva, que se base en cereales y tubérculos, verduras y frutos de temporadas, leguminosas, alimentos de origen animal, pollo, huevo, pescado, carne, leche o queso. Una mujer se debe preparar cuando sea madre, acumulando reserva de micronutrientes y alimentarse muy bien. Si una mujer está embarazada, necesita 3 comidas principales y 2 entrecomidas, variando los alimentos de buena calidad. Los niños menores de 6 meses deben ser alimentados con leche materna. Vigilar la talla y el peso del niño es una forma de monitorear su crecimiento, así como también preparar los alimentos con limpieza, lavar las manos antes de preparar la comida o servirla, y luego ir al baño a cambiar el pañal. Puede evitar que el infante se enferme. Los niños enfermos deben continuar su alimentación sin grasa, mucho líquido y muchos cuidados. Luego de la enfermedad, los niños recuperan su peso con una buena alimentación.
Es muy importante acudir regularmente a un centro de salud durante el embarazo y controlar regularmente al niño con un pediatra y nutricionista para evitar complicaciones, problemas de salud y prevenir la desnutrición. Tener una buena salud alimentaria con alimentos balanceados. En este caso, si se detectan signos de desnutrición, una vez realizada la evaluación integral del paciente, se puede tener en cuenta los siguientes diagnósticos: situación de riesgo, desnutrición subclínica o marginal, desnutrición clínica. A su vez se clasifica en zona crítica, leve, moderada y grave. Si no se atienden oportunamente, las clasificaciones anteriores pueden caer en Karas-Bashort, que es una forma de desnutrición que ocurre cuando no hay suficiente proteína en la dieta, así como marasmos, que es un tipo de desnutrición energética por defecto, acompañada de emaciación, que es flaqueza exagerada, resultado de un déficit calórico total. Esa ha sido la información referente a la desnutrición, donde es la contraparte de la obesidad infantil, donde hemos visto con mucha preocupación cómo la obesidad infantil ha invadido este tiempo, y no solamente la obesidad infantil, sino también la desnutrición y el sobrepeso en los niños y niñas, el sobrepeso, la inactividad física, que lo hablaremos posteriormente, y todo eso en referente a el tema del día de hoy. Una de las cosas que también en el programa Ligeramente Hablando, a través de Enlace RB, hemos hablado de la inactividad física, así como hemos hablado también referente a qué tan importante es la educación física aunado con la salud, qué tan importante es la salud física aunado como estilo de vida, nuestro hacer ejercicios como parte de nuestro día a día, y que siempre vemos con preocupación como muchas veces las cosas en cuanto a la obesidad, ¿no? Y vemos niños con muchísimo, con peso, con su peso corporal elevado, como también vemos niños en avanzado estado de nutrición, y los docentes vemos con mucha preocupación como muchas veces están estos dos factores de vida que van aunando con ellos. Y recordándoles a ustedes todas nuestras cuentas de redes sociales, @enlace_rb, en Facebook, en Twitter, en Telegram y en YouTube como @enlace_rb. También recordándoles nuestra página web enlacerb.co.be/rbnoticias, RB Noticias y Deportes, con la mejor información para todos ustedes. También hablando de toda esta semana referente a los niños y niñas y adolescentes, los derechos en la gimnasia, cómo puede desarrollar esta parte de la parte cognitiva. Y si un niño no está bien alimentado, un niño no tiene los nutrientes necesarios para poder realizar este tipo de ejercicio físico, ¿cómo el niño puede avanzar? ¿Cómo el niño puede avanzar en todo lo que viene siendo su desarrollo cognitivo? Y si es un niño no está bien educado, no está bien formado, no está bien alimentado, ¿cómo un niño puede avanzar y seguir y estar a la vanguardia de lo que las nuevas tecnologías y la nueva forma de educación viene ofreciendo? ¿Cómo él puede avanzar? Evidentemente no puede arrancar, evidentemente no puede avancar, no puede seguir, porque son parte de su día a día, ¿no? Si él no tiene los principales nutrientes en su cuerpo, él no puede avanzar. Recordándoles a todos también nuestras cuentas de redes sociales, @enlacerb, en Facebook, en Twitter, en Telegram, somos @enlacerb. Hemos llegado al final de la primera hora de programación de nuestro programa Ligeramente Hablando, a través de la señal de enlacerb.co.be y del canal de YouTube Enlace RB. En el canal de YouTube, en el programa Ligeramente Hablando, hay mucho más contenido referente a todo lo que viene siendo la parte educativa. Este programa Ligeramente Hablando va enfocado, es un programa educativo y formativo e informativo. También hemos tenido entrevistados referente a la educación, a las fundaciones, a todo lo relacionado a esta parte.
Llegando al final del programa, ligeramente hablando a través de nuestra página web, en la hora siguiente hablaremos sobre el sedentarismo. Cómo los niños se pueden ver afectados del sedentarismo. Cuando un niño no hace ejercicios, cuando un niño está simplemente habituado a que constantemente tiene que estar a una tabla, un televisor, y no se le incentiva realizar ejercicios, ahí es algo que en su salud no está bien, que en su salud no va a avanzar, y por ende, si en su salud él no está bien, él en su salud no va a avanzar. Entonces, eso es también referente a todo esto. Y bueno, gran parte de la información que hemos hablado durante todo este tiempo está en la cuenta de YouTube, y está también en la cuenta de YouTube, en la cuenta de Enlace RB, así como también en nuestra página web enlacerb.co.be. Ya hemos llegado al final del programa, recordando nuestras cuentas de redes sociales @enlacerb.co.be. Asimismo, en cuenta Enlace RB, estamos hablando que en la siguiente hora de nuestro programa vamos a hablar sobre lo que viene siendo el sedentarismo. Estábamos hablando de eso, del sedentarismo, qué tan importante es incentivar los ejercicios a los niños. No te desconectes, que ya regresa Ligeramente Hablando. Ya está de vuelta Ligeramente Hablando junto a Dineldi Simosa. Aquí continuamos en la segunda hora de programación del programa Ligeramente Hablando a través de enlace rb.co.be/rbnoticias, así como también a través de nuestro canal de YouTube enlace rb.co.be. El día de hoy hemos estado hablando de la desnutrición y de la obesidad infantil, y quedamos en que hablaríamos de lo que viene siendo parte de la actividad física, del sedentarismo y todo lo que influye cuando un niño no está haciendo ejercicio, cuando un niño como parte de no hace ejercicio, no controla, no tiene las actividades físicas necesarias para ello, y es allí donde vemos con preocupación cómo muchas veces el niño no relaciona y no tiene lo que viene siendo el beneficio de la actividad física. El beneficio de la actividad física es tan importante que previene la obesidad, así como también el sedentarismo. E incluso en el programa, en la hora anterior, estuvimos hablando referente a lo que viene siendo el sedentarismo y cómo ha de afectar grandes proporciones y grandes partes donde ellos no ven las medidas, no ven esa parte donde cada una de las cosas ellos no han asociado lo que es esta parte del sedentarismo, cómo puede influir, no solamente puede acarrear en la parte de cardiovascular, sino que también puede existir toda esta parte de que no haga las cosas, ¿no? Muchas veces vemos como muchos de ellos no hacen ejercicios y tantas actividades extracurriculares que en este tiempo se ha gestionado. Porque no solamente el fútbol, que muchos padres piensan, bueno, mi hijo juega fútbol, ¿no? Pero muchas veces, más allá del fútbol, también es la correcta alimentación y y sobre todo concientizar el cómo debemos alimentar a nuestros hijos. Es muy importante en los comedores escolares, en algunas instituciones públicas e incluso privadas que también cuentan con comedores escolares, cómo vemos que los niños en este caso son bien alimentados, porque un comedor escolar debe contar con todas las medidas necesarias para ello, con todas las medidas necesarias en cuanto a
a la correcta alimentación, ¿no? Y el sedentarismo, en lo que viene siendo que no realizan actividad física, muchas veces lo vemos asociados a lo que viene siendo parte de que los adultos, pero en los niños también ocurre el sedentarismo. En los niños vemos con mucha preocupación cómo ocurre que no se les incentiva a hacer deporte, sino que simplemente hacen que ellos estén allí viendo con su tablet, con su teléfono, y se les olvida esa parte de educar a los niños, en cuanto a los ejercicios, en cuanto a realizar actividades, en cuanto a todo lo que viene siendo. Gracias a Dios, gran parte acá en Venezuela siempre hay actividades extracurriculares, actividades extracurriculares y entre cosas que pueden incentivar a los niños. Claro, en pandemia, como todo se detuvo, se paró y bueno, no se pudo continuar, pero hay muchas cosas que siempre debemos mantener y siempre debemos enfatizar en cuanto a los ejercicios. Y el estimular actividad física. Muchas veces, si usted puede caminar, camine con sus hijos, salga a un parque, algo, pero camine y siempre esté en constante movimiento y actividad con ellos. Bueno, gracias a Dios porque hemos tenido esa parte de información. Muchas veces en países subdesarrollados, en países donde hay otra situación política, económica, referente a todo esto, vemos que, bueno, que lamentablemente no cuentan con información necesaria y muchísimas veces imágenes que dan la vuelta al mundo, como un niño muere de hambre. Hay una imagen muy reconocida donde un fotógrafo logra captar el momento donde un samuro está esperando que el niño fallezca para comérselo, porque el niño ya iba a fallecer a causa del hambre que pudiera estar aconteciendo. Una de las cosas del sedentarismo es la carencia de ejercicio físico en la vida cotidiana de una persona, por lo que en general pone al organismo humano en una situación vulnerable ante enfermedades, especialmente cardíacas. El sedentarismo físico se presenta con mayor frecuencia en la vida moderna, urbana, en sociedades altamente tecnificadas, en donde todo está pensado para evitar grandes esfuerzos físicos, en las clases altas y en los círculos intelectuales, en donde las personas se dedican más a actividades intelectuales. Paralelo al sedentarismo físico está el problema de la obesidad, patología preocupante en los países industrializados. Como parte también de la consecuencia en la actividad visible en sedentarismo físico, las consecuencias pueden ser muchas. Propensión a la obesidad. La persona sedentaria no gasta las grasas que consume y estas son almacenadas en áreas como el abdomen, lo que aumenta su volumen. Contrariamente a lo que se piensa, que reduciendo la cantidad de alimentos con las dietas se reduce el volumen de grasas, las dietas en un régimen deportivo lo único que hace es activar dichos almacenes de grasa. Una dieta sin deporte está condenada al fracaso. El debilitamiento óseo en la carencia de actividad física hace que los huesos pierdan fuerza y se debiliten, lo que puede derivar en enfermedades óseas como la osteoporosis, que se manifiesta en un debilitamiento de los huesos. Cansancio inmediato. Ante cualquier actividad que requiere esfuerzo físico, como subir escaleras, caminar, levantar objetos o correr. El aumento del volumen de grasas en el organismo implica también el colesterol, en las cuales las arterias y venas se vuelven también almacenes de grasas inutilizadas, lo que hace el flujo sanguíneo hacia el corazón sea menor y por lo tanto tenga que hacer un doble esfuerzo. De esto vienen los problemas cardíacos y fatiga ante cualquier esfuerzo. En lo que viene siendo en otros factores, en problemas de espalda que generan dolores frecuentes, propensión a desgarros musculares. También puede debilitar la mente, ya que el cansancio y el estrés que generan estas consecuencias llegan directamente al cerebro. Así como también ocurre que una de las consecuencias es menor digestión de los alimentos. Y en la prevención, el sedentarismo se previene desde temprana edad en los niños y adolescentes por medio de la sana educación física. Enseñar al niño la importancia del deporte en su vida es una obligación de padres y educadores. Si el menor de edad no le da importancia que tiene la actividad física desde temprana edad, será un adulto propenso al sedentarismo.
La educación física es cuestión de salud vital. De la misma forma, los estados deben velar por la promoción deportiva entre su población y al hacer el deporte un privilegio de pocos. Una sana alimentación está también en línea de la prevención del sedentarismo, el tanto que hemos hablado del día de hoy. Empresas y lugares de trabajo en general deben tener un espacio para las actividades físicas de su personal. Reducir el sedentarismo es reducir el riesgo de enfermedades. El deporte no es perder el tiempo, así se previene el sedentarismo. Parte del tratamiento en el sedentarismo, que puede ser considerado una plaga de la edad contemporánea. Como tal, es necesario combatirlo. Por lo general, las personas sedentarias no consideran que lo son y solo se dan cuenta cuando están frente a un médico por una enfermedad que se hubiera podido prevenir con la práctica de un deporte regular. Por esto, los estados deben elaborar programas permanentes de prevención y de tratamiento del sedentarismo entre su población, como la promoción del deporte y una sana alimentación. El sedentarismo debe saber que tiene que moverse y pasar horas y horas frente a un escritorio, libros, ordenadores, reuniones, lecciones, conferencias e incluso viajes. No son la actividad física que el organismo requiere. Es necesario que la persona sedentaria anote en su agenda diaria al menos 1 hora de deporte. Así como también la actividad deportiva debe ser constante. Un problema de sedentarismo que hace propósitos de abandonar este mismo es que no sea persistente. Y si se comienza con toda la voluntad, su organismo ya estaría acostumbrado a los ejercicios y a la actividad física. Y muy bien, pronto pierde interés para regresar al trono de su inactividad física. No solo el propósito de programar una actividad deportiva es parte del tratamiento contra la plaga del sedentarismo, que así se le dice, la plaga del sedentarismo del siglo XXI. También es un cambio en las actividades cotidianas. Algunas personas utilizan el carro, el automóvil o el coche en algunos países para ir a la esquina, el ascensor para subir los siguientes pisos y dentro de la oficina se desplazan en silla de ruedas como si fuesen discapacitados. Un poco terrible la comparación, pero en cuanto a la bicicleta, caminar, subir escaleras, moverse, destensionarse, todas ellas son maneras que ayudan un poco a combatir el sedentarismo. En cambio, elementos nocivos que perjudican el propósito, horas frente a un televisor y con un sándwich en la mano, horas eternas frente a una computadora y cosas similares. La actividad física se entiende como una actividad metódica, porque hemos hablado de actividad física, de ejercicio físico, que son cosas muy diferentes. Es decir, regular que implica que todos los órganos del cuerpo se pongan en movimiento, se usen y se rompan con los almacenes de grasa, fortalezcan los músculos y los huesos y revitalicen el sistema circulatorio. Muchas de estas actividades físicas son tan simples como caminar o usar la bicicleta. En ellas, la compañía puede ser una magnífica ayuda para mantener el propósito, un colega, un compañero de trabajo, el cónyuge, el hijo o la hija. Caminar es la actividad física más elemental y completa. No se trata de recorrer un par de metros dentro de la oficina, sino de ponerse metas. Recorrer 1 kilómetro cada día. La forma más elaborada de esta actividad la constituye disciplinas como el marchismo o el montañismo. Una regla de oro para quien quiere dejar el sedentarismo es no utilizar vehículos allí donde sean prescindibles. La natación es el deporte más completo porque pone en acto todos los músculos del organismo. El ciclismo, sobre todo practicado en equipo, puede resultar un deporte atractivo, además que la bicicleta puede ser un medio de transporte dentro del barrio, la urbanización e incluso lugares de trabajo o estudio con grandes áreas. Los gimnasios se han vuelto bastante populares. Algunas personas lo ven como vanidad, pero a decir verdad son los lugares más completos para garantizar el ejercicio físico que el organismo requiere. Bailar es una actividad divertida y presente en todas las culturas. Es una manera de mover el cuerpo y salir del sedentarismo. Así como también el campismo es otra actividad muy completa en la actualidad, donde numerosos clubes y organizaciones, así como iniciativas familiares entre grupos de amigos. El sedentarismo es una forma de poblamiento por la cual una sociedad se establece un lugar determinado a lo que pasa a considerar como su propiedad. Es la antítesis del nomadismo. Se cree que el proceso por el cual los seres humanos comienzan a dejar de ser nómadas para convertirse en sedentarios comenzó con el Neolítico.
hace aproximadamente 10.000 años en Oriente Medio. Posteriormente se fue dando en todos los continentes, de los casos por difusión y otros de manera espontánea, como en China, Nueva Guinea, África o América, en esta última durante su periodo formativo. Durante el periodo formativo, en cuanto a lo que viene siendo el sedentarismo, de los que hemos venido hablando, referente a la actividad física y cómo incentivar esa actividad física en los niños, donde vemos con mucha preocupación que muchos padres permiten y son partícipes del sedentarismo, que es una forma de poblamiento por la cual una sociedad se establece en un lugar determinado, al que pasa a considerar como su de propiedad. Es la antítesis del nomadismo. Y también hemos hablado que inició en el Neolítico, donde posteriormente se fue dando en todos los continentes, en unos casos por difusión. En la sedentación se consolidó definitivamente con la fundación de las primeras ciudades, este caso Jericó, que ya tiene una entidad poblacional en aquel momento hacia 9.500 años antes de Cristo. La ciudad representaría la culminación del proceso de sedentarización humano, y dicho proceso perdura toda la vida en la edad contemporánea. Hemos hablado del Neolítico, hemos hablado desde ese inicio viene el sedentarismo, viene con el nomadismo, nómada. El nomadismo es la forma más antigua de poblamiento de la tierra y comprende todo el largo de la prehistoria, desde hace más de 2 millones de años hasta la revolución agrícola. El ser humano sobre la tierra, por ende, ha estado más tiempo como nómada que sedentario. Con frecuencia, y especialmente en las sociedades contemporáneas, la cultura nómada es vista como un vestigioso prehistórico, sociedades marginales y primitivas, pero es gracias al nomadismo que el planeta entero está poblado. Gracias al nomadismo, las tribus de las estepas de Siberia cruzaron el puente Beringia en un tiempo ubicado hace 50.000 años, y el continente americano se pobló enteramente. Si no hubiera sido por estas tribus nómadas siberianas, de acuerdo a esta teoría, es posible que el continente hubiera permanecido inhabilitado hasta el año 1492. Recordándole nuestras cuentas de redes sociales, @enlacerb, en Facebook, en Twitter, en Telegram y YouTube, como @enlacerb. No te desconectes, que ya regresa Ligeramente Hablando. ¿Cómo inició la... Segundo a segundo, te informamos. Somos Enlace RB, la radio que se ve. Síguenos a través de nuestra web www.enlacerb.com.be. Esa es la que es, el día que te gusta. Ahora, Enlace RB se une al mundo de la televisión digital. En todas las plataformas somos el dial que te gusta, el dial que te informa, el dial que te entretiene. Somos la emisora que busca llegar más y más cerca de ti. Todo nuestro grupo de profesionales de la radio, voces, locutores, operadores, para estar conversando contigo, estar donde esté la noticia. Somos la radio. Personalmente, después de haber estudiado en esta academia por 4 años, hacer todos los niveles, puedo decir que me formé con un certificado completo, y ahora ser parte de la coordinación es totalmente un orgullo para mí, tanto como para mis superiores, y continuar ayudando a crecer a la academia es lo... Hola, buenos días, mi nombre es Natalia Arau y soy la directora académica de ONU. En nuestra institución tenemos alumnos a partir de 4 años hasta adultos de cualquier edad, pues la edad no es un impedimento para estudiar. Contamos con
profesores que están capacitados para enseñar el idioma inglés con métodos bien divertidos, nada que ver con el método tradicional que todos estamos acostumbrados o que conocíamos cuando estudiábamos. Para los niños siempre aprenden jugando, hay cosas de verdad bastante buenas y divertidas para ellos, para la adquisición de este idioma, en el que aprendemos y vamos siempre desde el mucho vocabulario y la poca gramática hasta la mucha gramática acompañada de este vocabulario. Nuestro equipo de profesores son profesores que están en entrenamiento constante para poder brindar siempre un mejor servicio. Los esperamos que puedan ser parte de nuestra familia y que puedan compartir con nosotros muy pronto. Saludos. How are you doing today? Fine. Okay, that's something good. So let's check the knowledge you have towards these cool objects. Let's see. Okay, who wants to tell me what's this? Pencil. It's a pencil. And this? A pen. What's it? Pencil. And this? Pen. What about this? Hola, soy María y soy una estudiante de English. Me gusta mucho English porque aprendo inglés y los teachers son muy buenos conmigo. He aprendido muchas palabras nuevas y ahora entiendo mucho mejor el inglés. Me gusta mucho estudiar en el English. Es una de las mejores academias para estudiar inglés. 133 comentarios. Roberto, 74 likes y 39 comentarios. Fátima. ¿Deseas formar parte de nuestra comunidad de amigos en Facebook? Búscanos. Haz clic en Me Gusta, comparte nuestra información y coméntanos. Somos Enlace RB, porque en Facebook también somos tu radio. Día a día, segundo a segundo, te informamos. Somos Enlace RB, la radio que se ve. Síguenos a través de nuestra web www.enlacerb.com.be. Es la que es, el día que te gusta. Ingresa a nuestro canal en YouTube. Hi. Hello. Hi. You are listening to Somos Enlace RB. Comparte la experiencia de vernos. ¿Deseas formar parte de nuestra comunidad de amigos en Facebook? Búscanos. Haz clic en Me Gusta, comparte nuestra información y coméntanos. Somos Enlace RB, porque en Facebook también somos tu radio. Etiquétate. Haz repost con tu radio. Exactamente a eso me refiero. En Instagram, búscanos, síguenos. @Enlace RB. Ahora, Enlace RB se une al mundo de la televisión digital. En todas las plataformas somos el dial que te gusta, el dial que te informa, el dial que te entretiene. Somos la emisora que busca llegar más y más cerca de ti. Todo nuestro grupo de profesionales de la radio, voces, locutores, operadores, para estar conversando contigo, estar donde esté la noticia. Somos la radio. Ya está de vuelta, ligeramente hablando, junto a Dineldi Simosa. Aquí continuamos
continuamos en el programa Ligeramente Hablando a través de enlace.rb.co.be/RB Noticias. RB Noticias y Deportes con la mejor información para todos ustedes. Recordándole nuestra página web enlacerb.co.be y así como también nuestras redes sociales @enlacerb en Facebook, en Twitter, en Telegram y en YouTube. Somos @enlacerb. El día de hoy hemos estado hablando del sedentarismo. No solo en la última parte del programa, antes del corte, estuvimos hablando del sedentarismo. El sedentarismo, cómo influye en la vida de nuestros niños y que si no es tratado a tiempo, el sedentarismo puede llegar hasta los adolescentes e incluso a la edad adulta, donde no se toman las previsiones para evitar el sedentarismo. Qué tan importante es identificar el sedentarismo, porque solamente esta parte de la actividad física nos hace ver que es tan importante el ejercicio en todas las etapas de nuestra vida. Mantenernos siempre activas con el ejercicio y que el sedentarismo no solamente viene de esta del siglo XXI. Se ha considerado la plaga del siglo XXI el sedentarismo, más no viene del sedentarismo del siglo XXI, sino que viene del periodo neolítico, desde los nómadas. Desde esta parte viene enfocándose todo esto del sedentarismo, y gracias al nomadismo hay tendencias referentes a esto de las tribus de las estepas de Siberia. Cruzaron el puente de Beringia en un tiempo ubicado hasta los 50.000 años y el continente americano se pobló enteramente. Si no hubiera sido por estas tribus nómadas siberianas, de acuerdo a esta teoría, es posible que el continente hubiera permanecido inhabilitado hasta el año 1492. Por otra parte, el nomadismo no terminó después de la aparición del sedentarismo. Esto continúa y perdura hasta el presente en numerosos pueblos de los 5 continentes, cuya existencia es valiosa para los estudios y cuyos derechos humanos deben ser protegidos y defendidos. Existe la posibilidad, y en la actualidad, 40 millones de nómadas que se desplazan en busca de pastos y aguas, a veces en larguísimas travesías. Es la única forma de supervivencia de los climas más extremos. La misma hace 500 años. Por supuesto que la diferencia entre los nómadas y los sedentarios es que los nómadas viajan de un lugar a otro en busca de comida y demás tradiciones, y los sedentarios se quedaban en un lugar fijo toda su vida, o al menos hasta la edad adulta. Entonces, esto también viene desde el periodo neolítico, el sedentarismo y los nómadas. Muchísimas veces hemos visto, de hecho hay una película animada donde habla que se transporta al futuro y ve muchos casos de sedentarismo, de obesidad, y todo eso está en una nave espacial. Motivos del sedentarismo. La razón principal por la cual muchos pueblos nómadas se hicieron sedentarios se encuentra en los descubrimientos más importantes de la humanidad, la agricultura. Aunque arqueológicamente la agricultura estuvo precedida por una fase de almacenamiento de alimentos poco perecederos obtenidos de la recolección, entre el nativo nómada y la tribu sedentaria pasaron muchas generaciones. Muchos experimentos, incluso retornos del nomadismo, hasta que un determinado grupo se estableció definitivamente en una localidad. Este proceso tuvo lugar en un tiempo ubicado al final del Holoceno, es decir, cuando terminó la última glaciación, hace aproximadamente 10.000 millones de años, y el planeta alcanzó mayores grados de temperatura. Las primeras culturas agrícolas, según los hallazgos arqueológicos, se ubican en el Medio Oriente, en donde se desarrollarían las primeras ciudades. Pero el calentamiento global del planeta hace 10.000 años generó un proceso similar en todos los continentes, que tuvo como consecuencia que muchas tribus se establecieran en determinados lugares y dieran inicio a las llamadas civilizaciones de la antigüedad. En lo que viene siendo el sedentarismo y parte también la ciudad, en consecuencia directa del establecimiento definitivo de un grupo humano en un territorio determinado. La agricultura permitió que la tribu se detuviera para cuidar el proceso de sembrados y la domesticación de los animales. Ello implicó el trabajo, pero también el equipo de espera, de la cual nace un desarrollo cultural determinado como la escritura, el registro y el tiempo, que viene siendo los calendarios.
las matemáticas, las observaciones astronómicas y el comercio interno. La agricultura también conlleva que la tribu tenga ciertas posesiones que debe cuidar de las ambiciones de otras tribus y por primera vez en la humanidad construye las fortalezas y murallas. Existen vestigios de muralla en todo el Medio Oriente, con dotaciones de más de 10.000 años, y en muchos casos estos son los únicos vestigios que prueban la presencia de una ciudad. La sociedad agraria, en aras de proteger y administrar la producción, crea las relaciones de clase y posición social que en nomadismo son menos complicadas, y de ahí nace el dirigente de la ciudad. Las primeras ciudades fueron autónomas, tribales, dependían de sí mismas y se aliaban con otras circunstanciales como las polis de Grecia, Fenicia y los mayas, entre otros. El desarrollo de estados más complejos nacería el poder creciente de una determinada ciudad que determinaría por dominar las ciudades vecinas y crear una política más grande. Caso este se darían por primero en territorios de Egipto y China, donde entre los imperios sería el colmo del poder creciente de estos estados, que no solo controlaría las ciudades y la población del territorio reino, sino que iría al control de otros estados circunvecinos, como el caso de China, el Imperio Romano, el Imperio Azteca o el Imperio Inca, entre otros. Hablando de la obesidad, la semana siguiente, tendremos un invitado, un profesor de educación física, que nos hablará y nos describirá acerca de la obesidad y cómo la obesidad y el sedentarismo puede influir en la vida de un niño. En la vida de un niño que viene en parte lo que viene siendo influenciado por sus padres. Esos primeros modeladores de aprendizaje y de vida son sus padres y el entorno en el que se rodea, así como también esos modeladores de vida que viene siendo parte de su vida hasta el cómo comer. El sedentarismo y actividad física, cómo puede impactarnos en la salud, para ya ir cerrando el tema. Una de las cosas de las metas planteadas en las estrategias de la Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con la Fundación Cardiológica y Sociedad Argentina de Cardiología. Uno de los factores de riesgo de mayor importancia del sedentarismo es la ausencia de actividad física, que altera la función endotelial y favorece la aparición de otros factores como riesgo de hipertensión arterial, diabetes, alteración lipídica, sobrepeso y obesidad. Está demostrado que el ejercicio físico habitual favorece la prevención del infarto, de miocardio, accidente cerebrovascular y distintos tipos de cánceres. Además, mejora la salud ósea y funcionamiento de las articulaciones. Es fundamental para el equilibrio calórico y el control del peso con reducción de sobrepeso y obesidad. Disminuye el envejecimiento celular, el riesgo de caídas en adultos mayores y mejora el performance sexual. No obstante, el sedentarismo se encuentra en constante crecimiento en nuestra sociedad desde hace varios años. Aparece ya en épocas tempranas de la vida y aumenta con la edad. En la actualidad y con el advenimiento de la tecnología, el hábito sedentario en niños está teniendo una prevalencia cada vez más alta. En países de Sudamérica, especialmente en Argentina, menos del 20% de los adolescentes realiza la actividad física sugerida para su edad. Y esta prevalencia es mayor en las mujeres adolescentes, de las cuales el 12% cumple con los requisitos mínimos para considerarse activa. En cuanto a la población adulta, la mitad es sedentaria y en los adultos mayores asciende al 60%. Estos datos confirman la enorme importancia del problema. Con este panorama, es una obligación de la comunidad médica la transmisión a los pacientes de los beneficios del ejercicio y su indicación para la prevención de enfermedades. Las recomendaciones escritas han demostrado su valor para el cumplimiento de parte de la comunidad de pacientes de las indicaciones de actividad física. No basta decir, hagan ejercicio, es necesario planificar las actividades o bien recomendar la consulta a profesionales médicos o no médicos que puedan programar el ejercicio físico. Las recomendaciones actuales sobre actividad física se pueden dividir según el grupo etario. Niños y adolescentes con un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física intensa o moderada. Adultos y adultos mayores, un mínimo de 150 minutos semanales de atención de actividad aeróbica moderada, de 75 minutos semanales de actividad física intensa. Dentro de las opciones para actividad física moderada y de alta intensidad se puede tomar los siguientes ejemplos. La actividad física moderada, en este caso,
aproximadamente de 3 a 6 años, requiere un esfuerzo que acelere de forma perceptible el ritmo cardíaco. Caminar a paso rápido, bailar, jardinería, tareas domésticas, caza y recolección de tradicionales. Participación activa en los juegos y deportes con niños y paseos con animales domésticos. Trabajos de construcción generales, por ejemplo, pintar, hacer tejados, desplazamiento de cargas moderadas, actividad física intensa y requiere un esfuerzo mayor y provoca una respiración rápida y un aumento sustancial de la frecuencia cardíaca. Caminar de forma más rápida, con palabras entrecortadas, ascender un paso rápido, trepar por una cuesta, desplazamientos rápidos en bicicleta y actividades recreativas en el gimnasio. Natación con aumentos progresivos de la intensidad y deportes y juegos competitivos, por ejemplo el fútbol, voleibol, hockey, básquet. Y trabajo intenso con pala, excavación de zanjas, entre otras, y desplazamiento de cargas pesadas. También es de suma importancia incluir actividades de fortalecimiento muscular, elongación y equilibrio con el fin de mejorar su calidad de vida, disminuir el riesgo de caídas y con este riesgo de fractura de cadera, lo que conlleva una mortalidad del 25%. En los adolescentes y niños se recomienda disminuir el máximo de uso de dispositivos electrónicos, tablets, computadora, teléfonos Android, teléfonos celulares, PlayStation, al menos de 1 hora diaria. Incentivar los juegos lúdicos al aire libre, la actividad en clubes y centros recreativos y la incorporación a gimnasios donde puedan ser orientados por personal especializado en la realización de ejercicios de fuerza en la sala de máquinas o de pesas. Hemos hablado referente a la obesidad, al sedentarismo, la desnutrición y en lo último, como actividad física, cómo puede impactarnos en la salud. Desde los niños hasta los adultos. Gracias a todos por haber estado conectados a través de la página web enlacerb.co.be/rbnoticias, así como también todos los que han estado en vivo a través de la transmisión del canal de YouTube Enlace RB. En la dirección general de nuestra estación y en la producción general, el CDP de la radio, Carlos Daniel Piñango. En los controles y en la producción de RB Noticias y Deportes, el licenciado Carlos Hurtado. En la jefatura de prensa, el licenciado Oscar Lara. Y quien tuvo el gusto de hablar para ustedes, Dineidi Simosagir, certificado de locución 54212. Gracias a todos nuevamente y nos escucharemos mañana por la página web y nos veremos a través del canal de YouTube Enlace RB el día de mañana viernes, que será de 8 a 9 de la mañana. Chao, chao.